Según la policía, 2 mujeres fueron las responsables del ataque. 4 personas murieron en el atentado suicida en un mercado de Kano, en el norte de Nigeria. Las 2 mujeres que detonaron las bombas también fallecieron. Es un ataque suicida, tenían los explosivos pegados a sus cuerpos, se sentaron en el lugar y se hicieron explotar. El mercado de Kantikwari, que agrupa comerciantes nigerianos, pero también a libaneses, chinos e indios, es la mayor plaza textil del norte del país. En noviembre, un doble ataque suicida, perpetrado también por 2 mujeres, que fue atribuido al grupo Boko Haram, dejó cerca de 100 muertos. Bienvenidos a Claves, y esta es una producción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Colombia. Ya les dije, mi nombre es Gonzalo Cáceres y conmigo está Paola Ospina, quien es del Centro Ático y me acompañará en este programa. Además, en un momento muy interesante porque estamos cumpliendo 60 años de la televisión colombiana. Y para esta discusión contamos con destacados personajes, yo creo que de una alta categoría, para que nos acompañen en esta tertulia. Comenzamos entonces, les comienzo presentando a Diana Celis Mora, gerente de Señal Colombia, sistema de medios públicos de nuestro país, quien además es politóloga y tiene una destacada carrera en el sector público. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diana. Gracias a ustedes por la invitación. Tan bella, gracias. Estamos también con Dago García, libretista, productor, director de cine, comunicador social y actualmente ejerce como vicepresidente de producción de Canal Caracol en Colombia desde hace ya bastante tiempo, me decías, desde hace más de 6 años. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Germán Llances, periodista y columnista, quien se ha destacado en diferentes medios nacionales, pero principalmente, o actualmente más bien, asesor del Canal Capital y editor de publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. También muchas gracias por la invitación. Gracias. Y finalizo con alguien que sí que no necesita presentación, pero también tenemos que introducir a Vicky Hernández, porque además es muy grato tenerla aquí con nosotros y para todo el público colombiano también es muy grato contar con ella, toda una entidad, toda una personalidad de la televisión colombiana, del teatro, del cine, galardonada tanto en Colombia como en el exterior. Y bueno, con una amplia y destacada trayectoria, me place muchísimo estar con usted, doña Vicky. Para mí un placer estar con todos ustedes en este programa que me parece muy, muy interesante y muy oportuno en la época que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y precisamente ahora que se celebran los 60 años de la llegada de la televisión a Colombia, ha pasado mucha agua por el río Magdalena, hay muchas historias que contar, la televisión ha cambiado muchísimo. ¿Cuál es el cuadro que se vive hoy día en Colombia en relación con la televisión? Pues efectivamente desde el mes de junio estamos celebrando los 60 años, tanto los canales privados como los públicos nacionales y los regionales, y estamos como un poco debatiendo hacia dónde debe ir la televisión, hacia dónde han cambiado las audiencias, cómo es la forma de consumo de los contenidos de los jóvenes, de los niños, y es un momento muy especial de diálogo también para ir como encontrando también esa personalidad de los privados hacia el entretenimiento, los públicos hacia un tema más de reconocimiento de la diversidad cultural, de la mirada hacia el patrimonio audiovisual de los colombianos. Entonces la verdad es que personalmente para nosotros desde el sistema de medios públicos ha sido un diálogo muy importante esta celebración de los 60 años, pero no con un tema de nostalgia hacia lo que fue, sino como un reto hacia lo que debe ser la televisión y cómo seguimos conectados con esas audiencias que poco a poco se han ido desplazando a otras plataformas, pero definitivamente la televisión tiene que seguir siendo el centro, yo creo, de las familias y también de los valores y del reconocimiento de la diversidad. Y de la convergencia, yo creo que la convergencia que es inevitable, yo creo que ese es un punto que creo que hay que destacar hacia el futuro.
cómo se van a desarrollar las nuevas plataformas, las nuevas ventanas, las nuevas pantallas. A mí me llama la atención lo siguiente. Creo que la televisión en el mundo es uno de los mejores inventos de los que ha producido la humanidad, porque es inmediata, es actual, tiene una capacidad de comunicación maravillosa. Y de convergencia. Y exactamente. Lo que es cuestionable es el uso que se hace de la televisión. Sobre eso seguramente hablaremos luego. Desde el punto de vista ese del invento, toda la televisión es pública, entiendo yo. Y me parece que toda la televisión es pública, pública en el sentido del servicio. Y en ese sentido creo que la televisión es indudablemente una formadora de civilidad, de civilización. Es una comunicadora de ideas, de información, de valores, de elementos que pueden ayudar a que las sociedades se conozcan, se mejoren, se aprecien y se quieran y se desarrollen. Creo que ese papel es muy difícil de cumplir en nuestros países, ha sido tremendamente difícil, pero desde la perspectiva de que nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos regiones donde no hay hospital, hay televisión, no hay escuela, hay televisión, no hay carretera, hay televisión, no hay puente, hay televisión, no hay luz y hay televisión. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la televisión, aunque no sea la responsable, entre comillas, sí le cabe una competencia muy grande en la formación de ciudadanos tolerantes, con sentido cívico, con sentido de la solidaridad, es decir, los valores que hoy en día podrían detener la catástrofe mundial que estamos viviendo de una manera horrible. Es decir, la televisión juega un papel muy importante. Total. Sin embargo, mucha gente se queja de los contenidos de la televisión actual, tanto de la pública como de la comercial. Quiere decir que esa televisión ha jugado un papel importantísimo en estos últimos 60 años en la historia de Colombia. ¿Cómo ha sido ese papel de la televisión, Dago? Yo creo que cada televisión es particular y cada televisión establece un tipo de relación específica con su sociedad, con su cultura, ¿no? No creo que se pueda englobar el concepto de relación entre televisión y cultura en un solo saco y que todas estas relaciones sean similares o estén dirigidas en el mismo sentido. Una cosa es el tipo de relación que la sociedad norteamericana tiene con su televisión, otra la que puede tener la televisión inglesa o la televisión alemana con su sociedad y otra la televisión latinoamericana. Yo creo que, y un poco haciendo referencia a algo que siempre surge en este tipo de conversatorios y es la queja permanente que hay sobre la televisión, creo que eso forma parte de los ejercicios que propicia la televisión. Yo creo que parte del encanto de la televisión y parte del ejercicio de consumir televisión es poder criticar la televisión y hablar mal de la televisión. Ahí incluso se genera un tipo de placer que me parece que también tiene que ver con dinámicas sociales importantísimas. En países como los nuestros o en sociedades como las nuestras, donde desafortunadamente la crítica y el disenso es castigado y es castigado muy fuerte y es castigado incluso con la muerte. Somos sociedades donde en muchas ocasiones decir la verdad tiene un costo muy alto. Yo creo que generar ese espacio donde también se puede criticar, se puede atacar, entre comillas, impunemente, representa un tipo de placer y un tipo de dinámica social y dinámica ciudadana que me parece que permite la televisión. Y creo que en ese sentido la relación particular de la televisión colombiana con su sociedad ha sido de un intercambio y de una dialéctica permanente. A diferencia de otro tipo de televisiones latinoamericanas donde desde el principio han estado dominadas por el esquema de monopolio, nosotros tuvimos la fortuna de haber surgido en un sistema mixto donde de una u otra manera se patrocinaba la competencia. Y en ese patrocinio de la competencia, la televisión empezó a entender que la mejor forma de fortalecerse competitivamente era mirando hacia su sociedad. Y creo que no es chauvinismo, pero dentro de las televisiones latinoamericanas, la que más relación tiene con su sociedad, la que más se ha alimentado a su sociedad y ha recibido y procesado esa respuesta ha sido la televisión colombiana. Entonces, en ese sentido, creo... También, ¿no? Porque la brasilera es un poco un mito. Estudios para poder reaccionar ante las mismas producciones. Yo tengo
mi opinión particular sobre la televisión brasilera. Me parece que la televisión brasilera en ese tipo de relaciones está un poco sobredimensionada y está un poco sobrevalorada. Creo sin lugar a dudas que si hablamos de una televisión que se haya acercado a su realidad, haya trabajado con su realidad, haya cometido cualquier cantidad de errores, porque este tipo de dinámicas no está exento de esos errores, sí creo que es la televisión colombiana. Dago está destacando algo que me parece importante y es eso humano que nos saca la televisión, o sea, haciendo la televisión un instrumento, saca cosas nuestras del colombiano entonces, de nuestra actualidad. Pero entonces eso quiere decir que la televisión ha generado cosas en la audiencia, pero también en sus productores, pero también viceversa. ¿Cómo habrá transformado entonces, Germán, la televisión al colombiano y el colombiano precisamente a su televisión? Dago lo mencionaba ahora, y Colombia tenía un sistema muy particular de televisión, que era un sistema mixto. El Estado era el emisor, manejaba las redes, y los particulares, 20, 30 concesionarios, hacían los contenidos. Entonces había la posibilidad de una gran pluralidad, de una gran diversidad, y había democracia informativa, digamos. Renunciamos en algún momento, en aras pues, de entrar a la economía de mercado, con la Constitución del 91, y entonces el país vio reducir su espacio para la democracia informativa de manera dramática, que quedó prácticamente concentrado la audiencia en 2 grandes canales. Eso se está moviendo un poco ahora con las nuevas plataformas, pero yo quiero resaltar eso. Colombia, en su historia, renunció a un sistema mixto que era muy eficiente, que mucho de lo que tenemos hoy obedece a los valores que esa televisión mixta produjo. Y como consecuencia, migramos de una televisión de servicio al público a una televisión del negocio de unos particulares. Yo creo que la gran transformación es esa. Dejamos de ser un servicio público, o cada vez menos servicio público, y más un negocio de particulares. Pero también como tratando de liberarnos de esa centralización de lo que era la televisión, y digamos que en ese mismo momento en el que se da el tránsito a una televisión, digamos, más abierta, es donde entran las televisiones locales o regionales, que era necesario también en la televisión colombiana. Por supuesto que hay muchos operadores de televisión, no, y hay 800 operadores de televisión comunitaria, y hay 50 canales de televisión local sin ánimo de lucro, y hay operadores de cable, pero la acumulación de la audiencia, los mayores porcentajes, está en cabeza de los canales privados, porque ellos han desarrollado el negocio en muy buenos términos, ¿no? Términos desde el negocio. Y por otra razón, porque es que esa televisión está apoyada por los medios hablados y escritos. Entonces, la difusión que tiene la televisión privada jamás la alcanza la televisión pública. Sí, exacto. De hecho, los periódicos, las emisoras, están en consonancia con la televisión privada. Y van y vienen, la programación va y viene, se nutre, se alaban, se difunden, lo cual está bien, se proyectan. El problema es que la televisión pública en Colombia, me parece a mí que contando los 60 años lleva un atraso muy grande. Y lleva un atraso muy grande porque aquí de todas maneras, hablando de 60 años, hay un acervo que se debió consultar. Yo recuerdo con Germán Llances haber presentado en el Congreso de la República unos documentos interesantes cuando se fueron a estatuir los canales privados. Nosotros hicimos unas ponencias sobre la televisión pública, pensando que la televisión pública como que fuera pluriétnica, pluricultural, multifacética, es decir, que permitiera la expresión de la colombianidad en su totalidad. Esa ponencia fue muy interesante y no pasó nada. Pasó una sola cosa, que al presentar nosotros eso, muchos de la televisión privada se murieron del susto y creían que era un ataque para ellos y hubo vetos y toda clase de cosas que todavía perduran por ahí soterradamente. La televisión pública apenas ahora está empezando a cumplir un papel que es fundamental en un país como el nuestro. Si bien es cierto, la televisión colombiana ha tenido un papel muy importante y lo seguirá teniendo, esto es una experiencia que se ha repetido en varios países. De hecho, en el nacimiento toda la televisión es el resultado de un esfuerzo del Estado y luego se ha derivado porque se decía que había que tener entretenimiento y la televisión comercial. Yo no querría decirlo, pero es que hemos sido colonias. Para entretener. Sí, entonces, de hecho, estando en estos... Pero sí hay una diferencia fundamental del surgimiento de la televisión colombiana con respecto a las demás televisiones latinoamericanas,
Y es que el resto de televisiones latinoamericanas surgieron como empresa privada derivada del negocio de la radio. Digamos que la única o el único conocimiento que tengo yo de televisión de Estado, de televisión pública, en su surgimiento, en su origen, es el caso colombiano. Porque en Argentina, en México, en Venezuela, en Brasil, estas televisiones surgieron como televisiones privadas, como televisiones de empresa privada. Y con respecto a lo que dice Germán, estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de surgimiento ya marcó un ADN que yo creo que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Yo no creo que... Ese y otro, perdóname, que yo quisiera aportar ahí una cosa, y es que cuando la televisión se fundó aquí, además de que era absolutamente estatal, porque era bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y era pues un canal donde él salía también todos los días y todo, una televisión, tuvo un fenómeno, y es que fue fundada y fue trabajada por la intelectualidad del momento. Eso es un fenómeno absolutamente importante. Es decir, la gente que fue a hacer esa televisión era la gente que en ese momento estaba más preparada. Y yo reitero lo del país haciendo eco de lo que dice Dago de la particularidad, porque es que nosotros todavía tenemos un buen número de analfabetismo, tenemos un atraso en montones de regiones donde la gente pervive o sobrevive, pero no vive. Y a partir de estos 60 años y a partir de esta experiencia maravillosa de la televisión aquí en Colombia y en otros países, ¿hacia dónde marcha hoy la televisión colombiana? ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para modernizarla, para cambiarla, para hacerla más atractiva, más dinámica, más informativa? Digamos que en Colombia y también en muchos países de América Latina también estamos haciendo una transformación de tecnología y de infraestructura. Eso es importante tenerlo en cuenta en términos de cobertura. En Colombia, en Panamá, en Venezuela, en varios países estamos migrando a la televisión digital terrestre. ¿Eso qué implica? Mejor sonido, mejor calidad y posibilidad de usar mejor el espectro para tener más canales. Ese es del otro punto de vista. También acá en Colombia y en países como Argentina, como Perú, la televisión satelital directa al hogar es otra de las tecnologías que está entrando. Nosotros hace un mes aprobaron por fin el proyecto de televisión satelital al hogar gratuita para el 100% de los colombianos. Y eso va a implicar que en el 2019 que se apague la televisión analógica como hoy la conocemos, todas las personas, independientemente de donde estén, puedan tener acceso a la televisión y en contenidos HD. Entonces, digamos, hay una evolución también en tecnología, en infraestructura, en la que muchos países de América Latina estamos montados. Nosotros particularmente escogimos el estándar de la televisión europea, con la mirada en que nuestros contenidos sean competitivos, por ejemplo, en el mercado europeo. Y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos, es comenzar a producir para que nuestros contenidos se vean en otras pantallas. Y a partir de ahí, que sean también multiplataforma, que los puedan mirar los niños en las tablets o las personas que ahora consumen contenidos, sobre todo por demanda, por ejemplo, en los canales de YouTube y ese tipo de cosas. Entonces, para los que hacemos televisión y para los que emitimos y transmitimos televisión, tenemos un reto enorme y es de comenzar a contar las historias, por ejemplo, de manera distinta o de manera más corta, o ya no la televisión lineal, porque la gente no siempre está a las 8 de la noche esperando para ver la telenovela o el noticiero, sino cuando puede, llega y la quiere descargar. Entonces, hay una cantidad de retos impresionantes en los que yo creo que Colombia está montada y que muchos países de América Latina también. Para redondear, perdón, o más bien para redirigir la pregunta a Germán, me interesaría retomar o enlazar lo que nos está diciendo Diana con algo que ya nos había planteado Germán, es el tema de los contenidos. Ya vemos entonces que hay una influencia no solamente de los Estados Unidos, sino europea, incluso la proyección que tendría en este momento la televisión sería hacia un público europeo o el público latinoamericano habitante de Europa. Esto querría decir que los contenidos entonces también están teniendo ese tránsito, o sea, ese tránsito hacia un público más global, si se quiere. Yo creo que el discurso de la televisión comercial se está agotando. Y creo que la baja en audiencia de los canales privados lo está demostrando. No sé si en el resto del continente sucede, pero en Colombia está sucediendo eso. Es un discurso excluyente
donde han definido unos modelos de vida, unos tipos de personajes, unos comportamientos, y eso los explotan indefinidamente. Unos estereotipos también con los Entonces que hay yo creo que las cumplir. audiencias que hoy tienen tecnológicamente acceso por internet, por el YouTube, por el Twitter, tienen cantidad de acceso a plataformas y a contenidos. La gente no solo hoy consume contenidos, sino produce contenidos, individualmente cada ciudadano. Entonces esto dispara y amplía infinitamente los contenidos o las producciones que circulan en la televisión y en las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que esos canales privados o la televisión comercial tiene que revisar un poco esa sistemática exclusión de minorías, de condiciones sociales. Por ejemplo, en la televisión colombiana yo observo con mucho pesar que cuando los noticieros se ocupan de los sectores menos favorecidos, digamos el sur de Bogotá, es porque hay violaciones o hay muertes o hay atracos, no para reflejar su cultura. Eso es un estereotipo, y eso es un estereotipo peligrosísimo, porque está uno estigmatizando grupos Constantemente. constantemente. Entonces yo creo que hay que cambiar la mirada y cambiar la mirada, y seguramente el negocio será capaz de reubicarse en esos términos, ¿no? ¿Cómo está cambiando? Si hay una población. Yo creo que no solamente el desarrollo tecnológico, el hecho de que la gente pueda emplear diversas formas de comunicarse, de expresarse y de ver contenidos, está contribuyendo a eso, sino el hecho de que otros estamentos de la sociedad están empezando a tener voz. En Colombia tenemos concretamente el hecho del Canal Capital. En eso hay que reconocerle también a Inravisión o a Señal Colombia, que de un tiempo para acá, 3 años, ha empezado a abrir el abanico de posibilidades de programación y la gente ha empezado a reconocerse. Entonces han empezado regiones apartadas a tener ahí una voz, una manera de estar presente, de hacerse ver y de hacerse escuchar. Y eso necesariamente hace que la televisión privada se reconozca como una cuestión mucho más sesgada, mucho más excluyente y mucho más política. Papel que ha negado siempre. Más política. Sí, la televisión privada ha negado siempre que es política, pero en la medida en que han surgido Canal Capital o Señal Colombia, se ha ido posicionando, como se dice hoy en día, o posesionando, no sé cómo será, se ha notado mucho más lo excluyente de los canales privados, se ha vuelto más relevante Y sus compromisos y con se ha notado gobiernos. mucho más su tendencia política, porque es lógico. Ya vemos cómo la televisión pública se ha ido cambiando, se ha ido transformando. ¿Qué pasa con la televisión comercial? ¿Cuáles son los cambios que se aprecian en la televisión comercial? ¿Hacia dónde marcha? Yo creo que definitivamente existe un discurso, que aquí ya hemos escuchado, ya un poco bastante manido y en mi concepto bastante falto de confrontación con la realidad, porque creo que si alguien ha sido incluyente en los medios de comunicación ha sido la televisión privada. No solamente reconocido por teóricos de la comunicación como Martín Barbero o como Germán Rey, o incluso en su momento también algo leí de Germán Janses, en el cual realmente el país se reconoció como un país diverso a partir de la televisión y de la televisión comercial y de la televisión abierta y de la televisión privada. Diverso pero profundo. El concepto de profundidad habría que planteárselo, porque yo sí creo que en muchas ocasiones hemos llegado a reconocer de manera seria y profunda la existencia de otras regiones y la existencia de otras culturas y la exigencia de otras incluso razas en la televisión colombiana. Pero por la cosa económica. Una cosa es distinguir un espacio distinto y otra cosa los problemas. Ahora, porque es rentable mostrar. Pero por supuesto, Vicky, por supuesto, porque es que o sea, otro sí, de pero los la óptica ha sido siempre el negocio. Es que el problema es que hacer negocio, lo que vende. es que hacer negocio y hacer industria no es pecado. Hacer industria también es hacer patria. Claro, Es que pero las luego cosas que tienen no, que ser- que- no, a costa Desde luego en que ese hay que sentido. ganar dinero, pero lo Pero yo les quisiera, parece a han mí. tomado carrera desde hace muchos años un discurso que en mi concepto es vacío y en el cual muy pocas veces se demuestran ejemplos concretos de dónde se ha hecho el daño, ¿cierto? Yo personalmente he trabajado siempre en la televisión comercial
Y siempre nosotros hemos tenido cuidado, lo digo personalmente y lo digo desde la televisión donde yo trabajo, de que cuando vayamos a enfocar otro tipo de culturas, otro tipo de regiones, otro tipo de etnias, lo hagamos siempre desde una perspectiva de respeto y de una perspectiva constructiva. Yo quisiera escuchar los ejemplos que ilustran las críticas que generalmente se hacen de que se es excluyente o de que se es perjudicial, sesgado en el enfoque de esto. Por supuesto que nosotros tenemos una industria que tiene que ser rentable. Por supuesto que cuando tratamos de enfocar temas lo hacemos también desde la perspectiva de la rentabilidad. Pero la rentabilidad no es pecado. La rentabilidad y hacer industria también es hacer país. Rentable con responsabilidad. Uno ve los noticieros de mediodía de los canales privados y es sangre todo el tiempo. Son todos los atracos, todas las violaciones de la noche anterior. Entonces estamos haciendo noticieros. Los de las 6 de la mañana también. Son llenos de la peor condición humana, de las tragedias, de los desastres que suceden en las noches de todas las ciudades del mundo. Si uno hace énfasis en eso, está construyendo un imaginario de ciudad que puede que no sea tan cierta, porque hay otro país que no aparece y que no tiene que ver ni con el atraco al taxista, ni tiene que ver necesariamente con la cámara de seguridad, que hoy en día es una fuente de información audiovisual para los noticieros. Todo lo que sucede en las cámaras de seguridad en la noche es objeto de publicación en los noticieros. Y eso no solamente nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, sino que también se lo estamos diciendo a públicos más ampliados. Yo recuerdo en algún momento, el Cigala así me decía, pero ustedes se están matando entre ustedes mismos. Y yo decía, pero ¿y cómo le contradigo eso? Primero, que yo estoy aquí presente. Y segundo, que el contradiscurso ahí es que eso es lo que le está diciendo la televisión que él está viendo. Yo quiero hablar como actriz. Yo quiero hablar como actriz y como actriz que estoy en la televisión colombiana desde los 6 años y medio, 7 años. No voy a hablar de la nostalgia, señor Cáceres, pero voy a hablar de cómo yo he visto que la televisión, en vez de mejorar, a la par que ha tenido desarrollos técnicos maravillosos y una gran expansión, el detrimento de los contenidos ha sido incontenible. La televisión en este momento, en los canales privados, es única y exclusivamente de distracción, y de una distracción superficial, y de una distracción creyendo que el público todavía es casi totalmente analfabeta. Entonces se explotan las pasiones, se hace amarillismo, sensacionalismo, se desinforma. Hablar de ejemplos concretos, siempre que se va a citar uno pierde la perspectiva, pero hay muchos. Se pasa por los noticieros, por los programas de opinión que casi no hay ya, programas de corte cultural no existen. Cuando se hacen programas que consultan las cuestiones de las regiones, existe en el caso de los dramatizados una palabra espantosa que debía salir del léxico de la televisión, la palabra aguanta. Y aguanta quiere decir que se va con todo. Eso aguanta, eso aguanta. Eso no es así, pero por todas esas razones, Vicky, y por otra... Perdona porque me corta la idea. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de esos errores, esas situaciones que se han repetido a lo largo y ancho de todos estos años, hay personas, hay esfuerzos, hay producciones, tanto en lo público como en lo privado, que ven necesariamente que la televisión es un medio extraordinario para comunicar cosas, para hacer que la sociedad se mejore. Yo no estoy echando toda el agua sucia, porque yo reconozco los esfuerzos y yo como televidente disfruto también de cosas que se dan en la pública y en la privada. Lo que sí falta es un derrotero, que sería interesante que se plantearan entre la pública y lo privado. Un derrotero teniendo en cuenta el nuevo ciudadano que necesitan las ciudades de Colombia. Hay dos cosas que se están debatiendo en muchos países de América Latina, y quisiera yo preguntar cuál sería la experiencia de Colombia en este sentido. Vale decir, se habla de la necesidad concreta de establecer una nueva ley pública, una nueva ley que regule la televisión pública y que regule también la televisión comercial. Ese es un debate también aquí en Colombia. ¿Qué
¿Qué sería necesario cambiar para que los distintos puntos de vista puedan ser tomados en cuenta, tanto de los telespectadores como de quienes hacen televisión? La verdad es que yo creo que eso es uno de los grandes errores. En este momento creo que están cursando 7 proyectos de ley o están listos para presentar 7 proyectos de ley, y esta claramente no es una industria que se regule por ley. La prueba es que estamos con la ley de hace 20 años y la televisión siguió adelante. Y el reto además es cómo regulas tú Netflix, cómo tú en la cuota de pantalla de Netflix o que el niño tiene por demanda que el 70% sea nacional y que después de las 7 de la noche el Prime sea nacional. Eso ya no existe porque la forma de consumo es distinta. Yo creo que es más una autorregulación, y es que nos miremos de verdad como productores de televisión cuál es nuestra responsabilidad frente a nuestros televidentes, más que regular. Yo creo que eso definitivamente ya no es un tema de regulación. Yo creo que, Pero ahí, siguiendo con la idea, hay quienes plantean que el grave problema en este momento de la televisión se da en la inmensa concentración de medios privados en pocas manos. Y sobre todo medios extranjeros. Entonces, cuando hablamos de televisión colombiana, cuando hablamos incluso del nacimiento de la televisión, nos encontramos que desde los inicios esa presencia hasta ahí y ha ido creciendo. Entonces, ¿cómo afecta esa realidad a la televisión latinoamericana y cómo se puede salir de ahí? Creo que en el caso colombiano es urgente una regulación que desconcentre la propiedad de los medios. Uno tiene un canal de televisión que a su vez maneja 180 emisoras de radio, 2 periódicos, 25 revistas. Entonces, digamos, hay un poder informativo concentrado, que se transforma en político, además, que es capaz de construir un discurso único. Y si tenemos muy pocas empresas independientes, digamos, produciendo información, encontramos la tendencia muy peligrosa a los discursos únicos, porque ellos son capaces de fabricar la actualidad. La agenda es posible que la dicten ellos desde ese gran poder mediático que tienen. Entonces yo sí creo que es muy urgente desconcentrar. Yo creería que sobre todo en el ámbito de la frecuencia, de lo electromagnético, quien tenga radio no puede tener televisión o porcentajes de televisión. En la prensa escrita no me meto porque es un medio privado que utiliza sus equipos para imprimir. Pero yo creo que los medios electrónicos sí deben tener unas inhabilidades. La ley americana tiene porcentaje, tiene la propiedad cruzada en ciertas proporciones, está regulada, ¿no? Pero pasa lo mismo en Alemania. En Alemania existe, como decía al comienzo, la televisión pública y la televisión privada, pero nadie puede poseer más del 25% de la propiedad. Pero aquí es un debate que ni siquiera se da porque hoy día tiene demasiado poder. Por eso que planteaba yo. Pero la transformación por eso es que sí yo planteaba es posible, el tema. ese tránsito a No sería más viable, y quisiera preguntarle a Diana, ¿es posible más bien como la participación de otros espacios de la población en esos canales que ya son privados, que nacieron así? La verdad es que pues hablar de más canales depende mucho de la tecnología, pero por ejemplo hoy en la TDT por donde iba un canal van 4, entonces la discusión para mí por ejemplo del tercer canal es inocua. ¿Qué significa tercer canal? En un momento en el que pueden tener 8 por el mismo canal del espectro. Entonces, yo lo que creo es que debemos es mejorar nuestros contenidos. Los otros, los regionales, por ejemplo, hacen un esfuerzo enorme porque casi no tienen recursos del Estado. Pero uno ve, yo reviso todo el tiempo el tema de las audiencias de los gobiernos regionales para esos sí canales, y no, entonces no, la verdad, por lo menos y eso que ahora se pueden ver nacionalmente, hasta hace Exacto. muy poco Telepacífico era solo allá y Teleantioquia allá. Hasta hace muy poco tiempo uno logra ver los Porque canales entraron al regionales cable. nacionalmente. Bueno, Diana, porque entraron al cable. O sea, dejemos a Diana que termine con la idea. Entonces, la idea es que yo creo que para hablar de pluralidad y eso, más que desconcentrar, porque yo no lo veo en la agenda en los próximos 10 años por lo menos, es 20. mejorar la oferta de contenidos, mejorar ser la alternativa y fortalecer los otros medios. Yo no soy de las que digo, ay, los privados tienen mucha plata y entonces yo no puedo producir bien.
¿no? Ahí es que buscar otras formas, salir a buscar recursos afuera, coproducir con los regionales, coproducir... Fortalecer contenidos también. Exacto, pero uno quedarse sentado llorando porque los privados tienen plata y yo no, pues la verdad es que no me parece que eso... Estamos llegando casi al final, llegando casi al final del programa, y hay un aspecto que yo creo que es absolutamente necesario que lo toquemos. Mucha gente me dice, yo no veo televisión. Yo veo, cuando la veo en internet. Mucha gente prefiere las redes sociales y muchos jóvenes hoy día, por ejemplo en México, se han levantado contra los grandes imperios de la televisión mexicana. Y hay toda una tendencia en esa dirección. Dago, ¿cómo ves tú esa perspectiva? ¿Qué cambios tiene que hacer la televisión para que no se muera por el camino? Yo creo que también el panorama apocalíptico que ha generado el surgimiento de las redes sociales también es algo que se ha sobredimensionado, porque si uno va a los números realmente se va a dar cuenta que, como usted mismo lo menciona, en general quienes están consumiendo la televisión en otras plataformas es principalmente el público joven. Y creo que en ese sentido sí le cabe una enorme responsabilidad a la televisión privada y a la televisión pública incluso también, de haber abandonado en países como los nuestros a ese público joven y a ese público infantil, sobre todo los infantiles y no los ven por ninguna parte. Entonces yo creo que esa es una de las tareas pendientes que tiene y que tenemos y la cuales estamos enfrentando las televisiones privadas, y es un poco pensar en que definitivamente este televidente joven, que hoy no lo tenemos, será el televidente del futuro. Y en ese sentido estamos pensando en empezar a enfocar ese tipo de franjas con un pensamiento diferente al de inversión, rentabilidad inmediata, ¿cierto? Como apostando a un futuro, a cómo recuperamos ¿Telenovelas para niños? No necesariamente, porque es que el problema pasa precisamente por los géneros. ¿Es acaso el género de la telenovela el género adecuado para llegarle a los muchachos? Nosotros en este momento estamos mirando hacia qué es y en qué forma consumen los muchachos en la red. Y es un poco también tratar de ver en esos ejercicios cómo nosotros podemos ofrecer un contenido que realmente se acople a esas maneras diferentes de ver. El joven siempre será contestatario por naturaleza. Entonces, tratar de conquistar a los jóvenes con formas que están comprobadas, que capturan a un público mayor, sería un error. Entonces sí estamos un poco en la tónica de acercarnos a esto, descubrir qué es lo que está sucediendo ahí y tratar de olvidarnos de la lógica inversión, rentabilidad en esos espacios para hacer algo así que podría llamarse una inversión en el futuro. Una inversión en el futuro, pues bien, esta inversión indudablemente no la puede hacer la televisión pública, tiene mucho menos recursos, pero también se está modernizando, está buscando las posibilidades de llegar, y de hecho ha habido un cambio bastante grande en el último tiempo en la televisión pública colombiana, y así hacia allá más en otros países. Pero hay una cosa, se trata de comercializar o de llevar la televisión pública en esa dirección, o cómo va a renacer la televisión pública para llegar a todo público. Pues nosotros estamos haciendo venta de contenidos internacionales, sobre todo de lo infantil, y estamos coproduciendo con apoyo del Ministerio TIC con casas internacionales como Nickelodeon, como Discovery. Entonces es como romper fronteras y buscar mercados para ver nuestros contenidos, porque no se trata de comercializar. No creo que sea simplemente una búsqueda de recursos, sino también de innovar, de sumarnos con otros canales. Tenemos la red de canales, la red TAL, por ejemplo, nosotros compartimos documentales que se ven en las pantallas de todos. Es como romper fronteras y abrir diálogo con los demás canales públicos. También como vehículo de cultura, Vicky, ¿en qué medida el mundo de la cultura, tu mundo de actriz y de... Yo hablo de cultura modo de vida. Como de modo de vida, pero específicamente el mundo del teatro, el mundo de los trabajadores. ¿Qué necesitan de parte de la televisión para potenciar la cultura que ustedes realizan, para potenciar la cultura en general? Yo veo una cosa muy sencilla. Para mí la cultura no es una cosa del más allá, ni de la gente elevada, la cultura es el pan, debería ser el pan cotidiano, porque en la cultura que cabe el arte también, que cabe el modo de vida del pueblo, que cabe la arquitectura, la idiosincrasia, que cabe muchas manifestaciones no solamente artísticas, reside el espíritu
de los pueblos. La cultura expresa el espíritu de los pueblos. En ese sentido, la televisión tiene una responsabilidad, sea pública o privada. Pero ¿de qué elementos contamos o qué necesitamos para Entonces, poder dar cumplimiento o viabilizar eso que yo estás creo diciendo? que es, voy a decir una cosa bien tonta, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. El sentido común hace que se pueda referir uno al joven, al niño, al anciano, a la gente con recursos, sin recursos, estudiada o no, con un lenguaje sencillo, directo y eficaz. A mí me llama mucho la atención que en Europa hacen programas donde Shakespeare es como si fuera el ABC, el Padre Nuestro, y es Shakespeare. Y también ellos critican y dicen que para ellos mismos en Inglaterra quieren aterrizar a Shakespeare al nivel del casi lenguaje callejero, quitarle la prosopopeya. Eso a mí, lo he visto en televisión, eso a mí que me hace pensar. La gente tiene la falsa idea de que la cultura es una cosa a la que no se puede tener acceso. Inalcanzable. Inalcanzable y para gente Y elitista, élite, además. élite. Yo creo que la cultura es un goce del espíritu, de la mente. Es un desarrollo del espíritu y de la mente al que debe tener derecho toda persona viva. Toda persona. Y ese disfrute lo puede proporcionar la televisión, siendo rentable para los privados y siendo rentable en términos de audiencias enormes para los públicos, además de ser un deber de un Estado. Entonces, yo creo que es aterrizar las cosas y ponerlas en el sentido común. En el caso de los actores, la tiranía que hay en este momento frente a la manera de trabajar es inusitada y todos nos morimos de miedo porque como no hay sino 2 canales, entonces nos quedamos sin trabajo y como ahora actor es el que sale en televisión, cualquiera, así pegue 2 palabras y no sepa hablar ni pensar y porque es más barato en esta época en que los canales dicen que no tienen plata, entonces los contratan porque son más baratos y son más dóciles. Entonces el problema para los actores es, para acceder a esa cultura, es la profesionalización de nuestro trabajo, la dignificación de nuestro trabajo, el respeto que todavía no merecemos a pesar de ser trabajadores de 20, 30, 40, 50 años en ese país y de haber hecho la televisión, con errores o aciertos, pero haber estado ahí frente al cañón. En las épocas duras de los canales privados hemos sido los primeros, en las épocas duras de los públicos, de todo, los que hacemos la televisión somos los de poner, pero somos los que menos voz tenemos. Entonces yo invito a la señora de Inravisión, de Señal Colombia, a que consulte a los vivos todavía, los que quedan, que han hecho televisión y que conocen del meollo de la cosa, para que conversen ahora que están haciendo lo del archivo y lo de la memoria histórica y todo eso, porque hay una sustracción de materia impresionante. Y algo que ayuda a no cometer los mismos errores es consultar los errores pasados de la historia. Y hay que hacerlo, es muy necesario y así llegamos al fin de este programa. Por cierto, la televisión vive sus tiempos de gloria y tiene también sus tiempos tristes. Pero estamos viviendo una etapa de cambios muy profundos, a los cuales se tendrán que adecuar no solo la televisión, sino que también otros medios y desde luego cada uno de nosotros. Esperamos que ese futuro sea feliz para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. En Guatemala, el 60% de sus habitantes es indígena según el Instituto Nacional de Estadística y se han oficializado 22 idiomas mayas. Ello hace que la certeza jurídica no se aplique de la mejor manera en términos generales, pero especialmente a favor de las mujeres. Por ello, el Ministerio Público ha implementado fiscalías especiales en el interior del país que abogan por las mujeres indígenas respetando los principios ancestrales. Porque sabemos que Guatemala, justamente por lo que decía hace un rato, que es diversa étnicamente, culturalmente, lingüísticamente,
también sabemos que funciona un pluralismo jurídico, también sabemos que en las comunidades hay otros sistemas jurídicos que funcionan, que le dan vida al derecho indígena. En los procesos penales se usan traductores para garantizar la justicia en general. Sin embargo, se intenta incluir a jueces y fiscales que hablen en su idioma materno, pero esa solo es una de las tantas barreras para las mujeres. A ello se le suman otros problemas. La cuestión económica, la distancia desde sus regiones, el acceso también de autoridades cercanas, ya sea no entender el idioma, ya sea no dar importancia de la violencia que sufren las mujeres. La creación de las fiscalías es bien recibida para las dirigentes indígenas, pero también existe la demanda de cumplir con los compromisos que asumió el Ministerio Público. Aunque la Fiscalía Indígena esté un poco de último su creación, yo creo que ha sido muy importante para ver que el acceso de justicia a los pueblos indígenas sea real en el tema no solo del trabajo, sino también sea real en cuanto a la atención que se merecen principalmente las mujeres y los pueblos indígenas. La fiscal general del Ministerio Público anunció que seguirán fortaleciendo esta unidad para garantizar la adecuada aplicación de la justicia en el país. Hasta ahora, 13 de los 22 departamentos que conforman Guatemala cuenta con fiscalías especiales para atender casos de violencia contra la mujer indígena y el número va en aumento, dice el Ministerio Público. Ciudad de Guatemala. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Andy Rieder preparó su cámara video. Era de nuevo modelo, recién comprada. La acomodó cuidadosamente sobre el trípode en una parte alta de su garaje, apuntándola hacia su automóvil, y la puso en marcha. La cámara había de funcionar automáticamente y había de recoger tanto imagen como sonido. Después, Andy, de 38 años de edad, de Dartmoor, Inglaterra, se encerró en su auto y encendió el motor. ¿Qué se proponía? Filmar su propio suicidio. Hallaron su cuerpo inerte varias horas después, víctima de monóxido de carbono. Pero el acto de suicidio, juntamente con sus últimas palabras, quedó registrado en la cámara para siempre. El mensaje era claro. Andy lo había repetido varias veces. La vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Amigo, lo cierto es que para miles de personas la vida en efecto no tiene sentido. Cuando el único significado de la vida gira alrededor de uno mismo, posesiones, caprichos, gustos, placeres, la chispa de la vida se apaga. Cuando lo único que vale es solo el disfrute de cosas materiales y nada más, muy rápidamente el entusiasmo, la pasión, la razón del vivir se desvanece y termina el hombre diciendo la vida no tiene sentido. Pero amigo, la vida tiene sentido. Tiene un sentido inmenso, universal, divino. Tiene todo el sentido que Dios le dio cuando creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Ese sentido es, por cierto, la razón de la creación. La vida del hombre tiene inclusive un sentido eterno. Ciertamente, cuando pensamos solo en términos humanos, la vida se ve confusa, incoherente. Pero cuando levantamos la vista y contemplamos el cuadro mayor de la existencia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros valores, nuestro Dios, comenzamos a ver en la vida propósito y designio. Es cierto que sin moralidad la vida no es vida. Pero cuando reconocemos que Dios nos tiene aquí con un propósito definido, nos damos cuenta que la vida sí tiene sentido. Amigo, es Dios quien le da a nuestra vida significado. Él es quien establece los valores morales para el buen vivir. Él es quien nos ayuda a aceptar todo lo incomprensible de la vida. Cristo da razón de ser. Él da sentido en medio de la locura. Busque en Él el porqué de su existencia.
No se permita por nada en la vida ser presa de esa gran mentira. La vida no tiene sentido. Él quiere darle sentido a su vida, mi amigo. Él quiere darle belleza a su existir. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.